Buenos días. Un gusto saludarles y gracias por estar aquí. Y qué bueno, hermanos y amigos, que estamos en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Esta semana es una semana, esta semana que viene, es una semana muy especial en este país. ¿Qué se celebra? Mi cumpleaños. ¿No? Se celebra el día de la independencia de este país, ¿cierto? El 4 de julio. ¿Sabían ustedes que nosotros en México también tenemos un 4 de julio? ¿Sí sabían? Sí tenemos, en el calendario está también. En el calendario tenemos nosotros también un 4 de julio. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí entendieron, ¿verdad? Cualquier fecha que haya aquí la tenemos allá, pero no la celebramos, ¿verdad? Igual. Allá la independencia es el 16 de septiembre. Sí, 16 de septiembre. Los americanos celebran el 5 de mayo. El 5 de mayo lo celebran los americanos, pero realmente la celebración real, muchos creen que es la independencia de México, pero no lo es. La independencia de México es el 16 de septiembre. ¿Sí? Es interesante, ¿verdad? No lo sabían eso, ¿verdad? Porque muchos creen que es la independencia de México. Incluso hasta la Casa Blanca celebraba el 5 de mayo, ¿verdad? Antes de que entrara el presidente que está ahora. Bien, vamos en esta mañana a hablar acerca de la independencia, ¿saben ustedes? Pero vamos a analizar, les pregunto, comenzamos con esta pregunta. ¿La independencia es buena o es mala? ¿Ah? ¿Es buena o es mala? Buena. Alguien dijo por ahí las dos cosas. ¿Por qué es buena y por qué es mala? Miren, la independencia desde el punto de vista como lo vemos esta semana que viene es buena. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de este país estaban establecidas 13 colonias, ya tenían una base sólida en cuanto a economía y era un grupo bastante grande de gente viviendo, tenían el potencial para ser una nación. Ahora, ellos tenían que estar pagando tributo, tenían que estar pagando impuestos. ¿A quién? A Inglaterra. Inglaterra había declarado que era suya esta tierra, por lo tanto decían, me pertenece. Y los colonos decían, ya no podemos, es mucho el impuesto que pagamos. Y realmente nada se queda aquí. Decían ellos, sí, nosotros mandamos soldados que los protegen, los cuidan, pero junto con ello había también que tenían que estar quedándose a veces sin comer con tal de pagarle a los soldados, que vivían bastante bien. Y decían ellos, no es posible, no podemos ya. Y hasta por todo le comenzó a cobrar Inglaterra. Está la famosa historia del Tea Party, ¿se acuerdan? Los niños lo han visto en la escuela eso, ¿verdad? El día cuando venían los barcos cargados de té y les cobraban el impuesto. Y decían, por eso le vamos a cobrar impuesto. Y llegó un barco cargadísimo de té. Y un día que hicieron los colonos, algunos se disfrazaron de nativos americanos. ¿Y qué hicieron? Irrumpieron en el barco, entraron en el barco y agarraron los costales, cajones llenos de té y lo tiraron al océano, ¿verdad? Y ahí fue donde comenzó el tremendo problema. Dijeron, no queremos más. Y con esto les estamos diciendo que queremos liberarnos de ustedes. Inglaterra manda soldados, comienza el problema, ¿verdad? Más grande. Finalmente, la historia es larga. Finalmente se independiza Estados Unidos, ayudados también por los franceses. Sí, los franceses tuvieron una parte bien esencial ayudando a los americanos, a los colonos, en este caso, ¿verdad?, para liberarse del yugo inglés. ¿Sabían esto?
¿sí? Esa independencia es buena. Eso es bueno. Y eso hizo de que el país lograra finalmente crecer, porque realmente, fíjense, estaba estudiando un poquito al respecto, ¿verdad? Cuando uno depende de alguien, difícilmente crece, ¿cierto? Hablando desde este punto de vista, como país. El país dependía de Inglaterra, el país quería salir adelante y no crecía. Querían algo por sí mismos lucharon y lograron finalmente salir adelante. Y en poco tiempo, este país llegó a ser una tremenda y grande potencia, y lo es hasta hoy. Una de las potencias más grandes y poderosas del mundo, ¿sí? Algunos dicen que es el más poderoso del mundo, ¿verdad? Ahora, fíjense ustedes, en poco tiempo llegó a ser grande, ¿cierto? En menos de 100 años ya estaba siendo una potencia a nivel de las potencias grandes, las potencias europeas. Pues bien, decía, esa independencia es buena. ¿Por qué se independizan los pueblos? ¿Por qué? A ver, ayúdenme. ¿Por qué se independizan los pueblos? Para tener libertades, ¿sí? ¿Por qué más? Para ejercer derechos, exactamente. Muy cierto. ¿Qué más? Para vivir mejor. Y fíjense que algo bien curioso, para mantener su lengua, o muchas veces aquel que colonizó, deja la lengua. En el caso de México, ¿sí? En México, los españoles llegaron y dejaron la lengua, y es el idioma que se habla. En toda Latinoamérica es el idioma que se habla, a excepción de algunos países que fueron conquistados, ¿verdad? Por Francia. Hubo un tiempo en que Inglaterra tenía también un espacio allá por Argentina, las Malvinas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero fíjense, hermanos, los pueblos se independizan porque quieren crecer, quieren libertad, quieren ejercer sus propias leyes. Ahora, en el asunto espiritual, ¿será que es buena la independencia? Fíjense lo que dice San Juan. Ahí en San Juan dice, separados de mí, nada podéis hacer. A Dios le gusta la independencia en cierto sentido. Le gusta que los seres humanos crezcan, que los seres humanos se superen, pero le gusta también que los seres humanos dependan constantemente de Él. Analicemos en primer lugar a Adán y Eva. ¿Ellos dependían constantemente de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Eran felices en el Edén? Sí. Pero un día vino la serpiente. Y dice el texto ahí en Génesis 3, la serpiente era el animal más astuto de todas las bestias del campo. Y habló. Y cuando habla, le dice a Eva, ¿verdad? Con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. ¿Y qué dijo Eva? Sí podemos comer de todo árbol. Dios ha dicho que de este no. Ahora fíjense, le dice, mira, Dios no quiere que ustedes coman de este árbol. Porque el día que de él coman, ¿qué va a pasar? Van a ser como Él. Van a ser como Él, y a Dios no le gusta la competencia. Tremendo error. Nunca debemos detenernos a dialogar con el diablo, porque tarde o temprano el diablo nos va a envolver. ¿Cierto? Tarde o temprano el diablo nos va a tratar de convencer, y nos va a convencer. Y fíjense, mismo Jesús dijo que incluso, dice, si es posible, va a engañar a los escogidos. Por lo tanto, si le fuere posible, ¿verdad?, al diablo, y vaya de que el diablo, cuando nos engaña, nos hace esclavos de él. Fíjense qué es lo que pasó. Eva, pensando que iba a tener ahora un nuevo conocimiento, vivía bajo las alas, bajo la protección divina. Pero en el momento en que Eva decide tomar del fruto, comerlo, ahora se puso a merced del enemigo. En el momento en que desobedece a Dios, automáticamente pasa
ahora al bando del enemigo. Fíjense qué interesante. Tú no necesitas, escucha esto, hermano, no necesitas matar, robar, adulterar para considerarte pecador. Simplemente sepárate de Dios y ya estás en el bando del diablo. Yo conozco tantas personas con las cuales he platicado que me dicen, pero pastor, yo no le hago mal a nadie. ¿Sí? Yo soy trabajador, y vaya que sí, en verdad nuestra raza latina es bien trabajadora. Y dicen, así que no, pero no tengo necesidad de ir a ninguna iglesia ni de Dios, yo estoy bien. Les pregunto, ¿está bien esa persona? Dice el Salmo 14:1. Fíjense lo que dice el Salmo 14:1. Y no lo pierdan porque vamos a estudiar un poquito ese salmo esta mañana. ¿Cómo dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Fíjense, la serpiente le dice a Eva, mira, tú vas a ser como Dios. Deséchalo de tu vida. Ahora les pregunto, ¿Satanás le estaba proponiendo a Eva liberarse de Dios? Sí. Le estaba diciendo, no le hagas caso. Y aquí yo puedo decir que esa libertad o esa independencia no es buena. Independizarse de Dios no es buena. No es bueno. Ahí, por eso el título de esta mañana es cuando la independencia no es buena. La independencia de Dios no es buena. Cuando Eva pensó de que podía vivir sin Dios, pecó. Ahora fíjense, si pudiéramos nosotros definir en una sola palabra Génesis 3, cuando Adán y Eva cayeron bajo los engaños de Satanás, podríamos definirlo de esa manera. Pecado es independizarse de Dios, ¿cierto? Eva pensó que podría ella sola llegar a ser como Dios. Y cuando pensó eso, pecó. El ser humano, cuando quiere vivir lejos de Dios, peca, hermanos. Y tarde o temprano nos va mal. Tarde o temprano nosotros quedamos hundidos en el pecado. Y ahí en ese pozo, en esa miseria, tarde o temprano nos damos cuenta de que el querer vivir lejos de Dios, como resultado nos trae desgracias a la vida. Estaba escuchando el video el testimonio de un pastor. Él dice, mi hija dice, imagínense, él es un tremendo pastor. Dice él, mi hija de 15 años, 16 años, dice, se fue con el novio. Dice, y se fue. Se viajó desde la Florida, se fue hasta otro estado, lejos, lejos, dice. Cientos de millas. Se huyó con el novio. Dice, ella pensaba que esa libertad la iba a hacer feliz, andaba con el amor de su vida. Muchas veces uno piensa, ¿verdad?, que por el ser joven, y escuchen, jovencitos que están escuchando este mensaje en esta mañana, que el pensar de que porque soy joven, soy bonito, soy atractivo, soy fuerte, todo el mundo está a mis pies. ¿Sí? Y esta chica pensaba que todo estaba bien. Se fue del padre, de la casa del padre, y estaba feliz con su amor. Tenían apenas 2 semanas de haberse ido. Y se lo llevó a la casa de la mamá. Se la llevó a la casa de la mamá el muchacho. Fueron a una fiesta, en la noche regresaron a la casa. Estando en casa, el muchacho sacó una tremenda pistola.
jugando con la muchacha. Le apuntó a la cabeza y se le va el tiro. Le reventó el cerebro. La mamá de la muchacha, al escuchar el ruido y ver el escándalo, llamó a la ambulancia. Y la mamá ahí en la ambulancia le iba diciendo, la mamá del muchacho, le iba diciendo a la muchacha: ten fe, hija, encomiéndate a Dios, tú conoces a Dios. Imagínense, hija de pastor. Y ahí la mujer le hablaba a la muchacha. El pastor recibió el mensaje, la llamada, voló rapidito hacia donde estaba la muchacha. Y ahí encontró a su hija. Dice él, esa niña hermosa, de ojos azules. Es más, con el tiro que le dio, le voló el hombre los ojos. Dice, esos ojos azules hermosos que tenía mi hija. Dice, ahí estaba mi hija, en el hospital. Dice, me salí, después de hablar, dice, la enfermera me dijo, habla con ella, háblale, ella te escucha. Estaba en un estado inmóvil, pero ella escuchaba todavía. Dice, él se salió y pudo meditar. Dice, y Dios me dejó saber de que mi hija iba a morir. Dice, cuando salieron los doctores, yo ya sabía, dice, que ella había muerto. Dice, me dijeron simplemente, ¿qué va a hacer con los órganos? ¿Los quiere donar? Fíjense, hermanos, muchas veces la libertad que uno busca nos trae desgracia, ¿cierto? Yo he visto muchas veces esto, hermanos. Como pastor de jóvenes muchas veces vi este detalle. Los jóvenes querían libertad y se la tomaban la libertad, que se convierte en libertinaje, y tarde o temprano caen en la desgracia. Fíjate, olvidarse de Dios, hermanos, trae desgracia. Cuando tú y yo decimos, Señor, no me interrumpas. Así como aquel muchacho que un día se había alejado de la iglesia, había comenzado a trabajar y a ganar mucho dinero. $50 la hora trabajaba como asistente médico. Y compró el carro que había soñado, lo traía ahora. Ahí presumía el tremendo carro deportivo. Y le hablé con él, le digo, oye, mira, acércate a Dios, vuelve a Dios. Dice, pastor, no me hable de eso, por favor. No me hable de eso. Estoy joven, tengo talento, así me dijo. Mire estas manos, esta cabeza, suficiente como para poder llegar a ser grande. No me hable de Dios ahora. Un muchacho que había crecido en iglesia, había nacido en iglesia, había crecido en iglesia, había sido líder de jóvenes. Ahora decía, no hay Dios. Cuidado, hermanos. Independizarse de Dios trae como resultado la desgracia, tanto en este mundo como en el venidero. ¿Cuántas personas se van a perder al haber sido necios? Por eso el salmista, fíjese, lo repite en 2 salmos. El mismo salmista escribe, el salmista David, tú lo puedes encontrar en el Salmo 14 y el Salmo 53. Lo estuve analizando y son bastante paralelos. Lo leemos, dice, volvemos a leer el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando tú dices no hay Dios, hermano, estás corrompiéndote, ¿cierto? Miren, me llama la atención la ilustración que la misma Biblia presenta acerca de aquellos que en algún momento se oponen al Señor. En una ocasión se levantó un rey, el rey de Asiria, contra el rey de Judá, que era el rey Ezequías, y mandó a sus secretarios, como decimos en México, a sus achichincles, y mandó a decirle con cartas, y le dijo a Ezequías,
Dice, ¿en quién te apoyas? ¿Te apoyas en Egipto, que es un palo quebrado, en una caña que es solamente astillas? Si te apoyas en él, te vas a astillar las manos, dice. Dice, ¿qué pueblo se ha resistido ante mi poder? ¿Quién ha sido poderoso ante mí? Y le comienza a mencionar a todos los pueblos por donde había pasado Asiria. Y le dice, ni sus dioses han podido contra mí. Dice, ¿y acaso el Dios de Israel, el Dios de Judá, va a poder librarlos de mi mano? Hermanos, era una blasfemia. Y dice, no se confíen en su Dios. Escucha esto, no se confíen en Jehová, porque ni Él los librará de mi mano. Y fíjense, y estaban escuchando, los que estaban en la muralla en Judá, estaban escuchando que este rey había mandado esas cartas, y el Rabsaces, así dice que era, y todos los que venían con él, gritaba y le decían los hombres que estaban en la muralla, los soldados, el secretario y los allegados al rey le decían, mira, baja la voz, no hables así, porque todo el pueblo va a escuchar y nos lo va a espantar. ¿Por qué no nos hablas en la lengua que hablamos nosotros, en arameo? Y dice, no, yo les voy a hablar justo en esa lengua para que todo el mundo sepa que el rey de Asiria es poderoso y nadie puede contra el rey de Asiria, contra su Dios. Jehová no es poderoso. Hermanos, y cuando le llevaron esa carta a Ezequías, porque Ezequías no estaba presente ahí, Ezequías leyó todo eso, todas esas blasfemias. Y Ezequías se indignó. Dice la Biblia que rasgó su vestido, fue al templo y mandó esa carta al profeta Isaías. Isaías le dijo, no tengan miedo. No tengan miedo. Porque ese que vino a gritar a Dios, en contra de Dios, se las va a ver ahora con Dios. Y yo me quiero imaginar allá Dios, allá en las cortes celestiales, haciendo así. No good. No good. No está bueno eso. ¿Y saben qué hizo Dios, hermanos? Le dijo a un ángel, ve y arregla ese problema. Sabes lo que tienes que hacer. Y entonces vino un ángel esa misma noche que estaban los soldados asentados alrededor de Jerusalén. Fíjense, hermanos, eran 180,000 soldados. Ustedes han estado alrededor de 180,000 gente. ¿Saben lo que es 180,000 personas? Nosotros el año pasado, mi familia y yo fuimos al Alamo Dome, cuando fue el Congreso Mundial de la Iglesia. Había 80,000 personas. ¿Cómo se sentían en estar en un lugar donde hay 80,000 personas? Así, miren, es una cosa impresionante. Aquellos que han ido alguna vez a algún estadio gigante, saben lo que es 80,000 personas. Los que hemos ido en alguna ocasión a Oshkosh, al Congreso de Conquistadores, sabes lo que es. Ese es un mar de gentes. Es increíble. Ahora imagínate tú casi 3 veces esa cantidad, 180,000 personas. Es tremendo, ¿verdad? Pues vino un solo ángel, dice la Biblia, que pasó esa noche por ahí, nada más pasó. ¿Y qué hizo con todos esos soldados? Con su presencia los destruyó. Increíble. Cuando se despertaron, se despertó el rey y toda la gente, voltearon a ver y dice, oye, ¿y eso qué es? Había Dios arreglado las cosas a su manera, diciéndole a Sennacherib, vivir lejos de mí no te es bueno. Independizarte de mí y blasfemar en contra de mí no es bueno. Hermanos, dice el texto que cuando Sennacherib finalmente llega a su casa, llegó y
llegó todo derrotado y se arrodilló allí en el templo de su Dios. Llegaron 2 de sus hijos y le metieron tremenda espada y huyeron a Egipto. Los 2 hijos se fueron. No recuerdo si a Egipto, pero huyeron los hijos. Y ahí murió Sennacherib, el rey blasfemo que se opuso a Dios. Pregunto, ¿es bueno vivir lejos de Dios? ¿Es bueno blasfemar en contra de Dios? Escuchen, jóvenes, lo que yo mucho he escuchado. Pastor, no me moleste, soy joven. Pastor, no me habla de Dios. Escuchen, vivir independientemente de Dios no es bueno. La independencia de Dios no es buena. El salmista nos presenta entonces a nosotros que no es correcto vivir lejos de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ahora fíjense, hermanos, el Señor nos invita a nosotros. Y fíjense cómo podemos nosotros entender esto. Dios nos dice que conociendo la verdad nos hará ¿qué? Libres. Y esa verdad es una gran verdad. Jesús lo dijo, ¿verdad? San Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad os hará libres. Miren, hermanos, y esto que voy a comentar es bien serio. Durante 1260 años, la Iglesia Popular prohibió a la gente superarse. ¿Sí? ¿Sabían ustedes eso? La gente vivía analfabeta. ¿Qué quiere decir eso? No iban a la escuela. ¿Para quién era la escuela solamente? Para los reyes, los príncipes y para el clero, para los líderes de la Iglesia católica. Cuando la gente decidía estudiar, la gente era perseguida, hermano. Y especialmente cuando la gente estudiaba la Biblia, a la gente por eso, por 1260 años, las tuvieron oprimidas. La tenían, por eso se le llama a la Edad Media la edad de oscurantismo. Porque el vivir sin letras es vivir como ciego, ¿cierto? Si no sabes leer, no reconoces tus derechos. Si no sabes leer, no descubres que hay un Dios amoroso. Cuando Martín Lutero tuvo la oportunidad de abrir la Biblia y descubrir que somos libres en Cristo, él la proclamó a voz en cuello. Y este año, el 2017, se cumplen 500 años de cuando Martín Lutero clavó las famosas 95 tesis allá en Wittenberg. ¿Saben ustedes eso? Este año se celebran los 500 años. Pues bien, fíjense, Martín Lutero trajo una nueva luz. Es decir, iluminó con eso a esa edad oscura. Y cuando la gente comenzó a abrir los ojos, el clero comenzó a preocuparse y hubo tremendas persecuciones, tremendas matanzas, la famosa Santa Inquisición, para destruir a aquellos que ahora conocían la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, cuando tú conoces a Cristo, cuando tú conoces su palabra, entonces es cuando te das cuenta de que estabas caminando mal. Y ahora conocer a Dios te hace libres. Pero fíjate, ¿cómo podemos nosotros asimilar esto? Dios dice, sométete a mí y te voy a dar libertad. ¿Cómo entendemos eso? Si decimos que la independencia es buena, pero a la vez no. Los pueblos cuando se independizan es bueno eso, pero el ser humano viviendo independientemente de Dios, eso no es bueno. ¿Cierto? Cuando tú te independizas de Dios, te pierdes.
El Señor dice, mira, yo quiero que vengas a habitar así como la gallina viene debajo de las alas, así como los pollitos, perdón, vienen debajo de las alas de la gallina. Así quiero que vengan a mí. Jesús lo dijo de la siguiente manera, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, dice. ¿Cuántas veces quise, dice, juntarlos hacia mí, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y ustedes no quisieron. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel por el hecho de que no aceptaron a que Dios los dirigiera? ¿Qué pasó? En el año 70 Jerusalén fue destruida. No es bueno liberarse de Dios. Tenemos nosotros que someternos a Dios. El conocimiento nos hace libres. Ahora fíjense, el prepararse, el estudiar, el buscar diligentemente en la palabra de Dios, nos hacemos libres. ¿Sí? Nos da la paz, la seguridad. Recuerdo a aquella dama, y les he contado yo esta historia. Esta dama que en una ocasión, tocando puertas, la encontré, una señora ya grande, una señora como unos 70 años. Abre la puerta, le digo, mire, estoy dando estudios bíblicos, me gustaría orar por usted. Y dice, ay, sí pasa, yo también voy a una iglesia. Y comenzamos a platicar. Y en la plática le digo, usted ha entregado entonces su vida a Cristo. Dice, pues yo ni sé. Pues yo ni sé, dice, voy a una iglesia, dice, pero yo me bauticé. Pero como no hablo en lenguas, el pastor me dice que yo tengo el diablo adentro. Digo, a ver, ¿cómo está eso? Usted ya se bautizó y el pastor le dice que tiene el diablo adentro. Pues mire, le cuento, dice, el pastor dice que si yo no hablo en lenguas es porque no he dado todo mi corazón a Dios, que hay algo que estoy guardando dentro de él, algún pecado acariciado. Dice, quiero decirle que el otro día me agarró, dice, me apretó el cuello y gritaba, ¡Satanás, sale ahí! Dice, quedé lastimada, dice. ¿Se imaginan? Dice, y viera, dice, que para mí ahora esto es un calvario, dice. El hecho de que me han enseñado eso, dice, para mí es un calvario. Y lloraba la mujer. Dice, yo he querido vivir, he tratado de vivir mi vida cristiana, dice, pero siento como que no hay algo que me impide por lo que me ha dicho el pastor. Me siento culpable, dice. Y he analizado mi vida, oro a Dios, oro a Jesús, le pido que me ayude, que me perdone, dice. Y entonces abrí la Biblia. Le enseñé cuál es el verdadero don de lenguas. ¿Cuándo se manifestó? Y quiero decirles que esa señora, hermanos, que lloraba, hacía moco tendido, de repente sonrió. Dice, entonces esto es lo que dice la Biblia. Que el verdadero don de lengua se dio en aquel entonces para que el evangelio fuera predicado a aquellos que venían desde lejos. Le digo, sí. Y que el don de lenguas que aparentemente la gente habla, eso es pura, simplemente, muchas veces es mucho show. Y le digo, exactamente. O es cualquier otro espíritu menos el de Dios. Miren, hermanos, esa señora comenzamos orando, estudiando la palabra, y después de un buen tiempo esta mujer gozaba de alegría el conocer el mensaje del Señor. Cuidado, hermanos. Hay gente en verdad que vive oscuras. Hay gente que vive sin Dios, sin fe y sin esperanza, y aún creyendo, aún asistiendo a la iglesia. Fíjense, quiero concluir con esto. Vivir lejos de Dios, vivir independientemente de Dios, trae desgracia a la vida realmente. Fíjense lo que pasó con el hijo pródigo. Hemos hablado mucho acerca de esta parábola. Simplemente les saco alguna ilustración de esto. Alguna aplicación, perdón. Este muchacho dice que se fue y vivió, ¿cómo? Perdidamente. Lucas 15 lo puede encontrar ahí. Ahí donde vivió este muchacho, dice que desperdició sus bienes de una manera abundante. Por eso le llaman pródigo, pero realmente yo digo que pródigo es el padre. ¿Se acuerdan que hemos estudiado?
que es el que da a manos llenas, y el padre dio a manos llenas. Ahora este muchacho le pidió a su padre, le dijo, dame mi parte. Y mira, hermano, quiero decirte una cosa. Dios nunca se va a poner a discutir contigo. Si tú le dices, Señor, yo me quiero ir de tu iglesia, me voy para siempre, me voy. Dios nunca te va a obligar a estar aquí. Tú eres libre de irte. Pero que eso sí, quiero decirte que tarde o temprano te vas a dar cuenta que vivir independientemente del Padre te va a traer desgracia. Este muchacho se fue y vivió perdidamente. Y allá en esa perdición, perdió todo el dinero que llevó. Se revolcó con mujeres, bebió el vino que quiso y finalmente quedó en la miseria. Y estando en la miseria, ya no tenía comida. ¿Y a dónde fue? Se fue a trabajar cuidando marranos. Y cuidando los marranos, dice que ni aún le daban la comida de los marranos. Ahora él dice que deseaba comerse la comida de los marranos, pero no se la daban. Ni a eso llegaba. ¡Qué miseria! ¿Qué tan bajo puede caer el ser humano que desea ahora seguir ahí? Que crea que ese es su único estilo de vida. Por eso les digo, jovencitos, cuando el enemigo toque tu puerta, presentándote algo atractivo, presentándote que es mejor estar lejos de Dios, que te digan la iglesia es aburrida, que te digan, ¿sabes qué? Disfruta tu juventud, tu vida. Yo he conocido mucha gente que me dicen, pastor, y si voy a su iglesia, allá me van a dejar tomar. ¿Verdad que ahí me va a prohibir el fumar? ¿Verdad que ahí me va a prohibir esto? Le digo, no, en mi iglesia no te van a prohibir nada. En la medida que te acercas a Cristo, te vas a dar cuenta tú que Él quiere, lo único que Él quiere es liberarte. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ese muchacho, estando en esa situación, dijo, de repente se le vino esa brillante idea. Esas veces en que el ser humano se ve en la tremenda necesidad y de repente hay un rayo de luz en su vida. Y no es que Dios no se lo haya querido dar, sino que es el momento cuando Él abre los ojos y se da cuenta que necesita esa ayuda. Y ahí es donde se acuerda y dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Ellos sí tienen que comer. Y yo aquí miserablemente ni la comida del marrano me puedo comer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y se levantó el muchacho y fue. ¿Y cómo lo recibió el padre? Con gozo. Y lo besaba y lo besaba y lo besaba. Noten esto. ¿Ustedes creen que después de esa experiencia este muchacho quiso irse de su casa? No creo. No creo. Pero aún así, lo maravilloso del Evangelio, aún si este muchacho se hubiera ido de esa casa, 1, 2, 3 veces, el Evangelio es claro, nos dice que el Padre lo hubiera recibido. 3 veces Jesús repite el amor de Dios a través de esas parábolas, la de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Quiere decirte que Dios en verdad te acepta tal y como estás. No importa que hayas vivido lejos de Él, no importa que hayas vivido separado de Él e independiente de Él. Escuchen, y quiero concluir con este texto. Santiago capítulo 4, 6 y 7. Santiago capítulo 4. Fíjense, ustedes dirán, Pastor Javier, posiblemente ese mensaje está bien para aquellos que no vienen a la iglesia. Pero yo sí voy a la iglesia, vengo regularmente a la iglesia. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, versos 6 y 7. Santiago nos da una advertencia de cómo vivir independientemente del diablo, no de Dios. Dice, Santiago 4, 6 dice, pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quién es un soberbio? Soberbio es aquel que dice, yo no necesito de nadie, ¿cierto? Soberbio es aquel que dice, hey, a mí no me hables de Dios. Pero aquí dice que Dios da gracia a los humildes. Por eso Santiago dice en el verso 7, someteos pues a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Dios. ¿Sí? Humillarte delante de Dios. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo es que el diablo se va de nosotros? Cuando tú te humillas delante de Dios. ¿Y cómo demostramos nosotros que caminamos humildemente delante de Dios? Fíjense lo que dice el verso 13. Fíjense cómo actuamos los seres humanos. Vamos ahora, dice, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Qué interesante, ¿verdad? Fíjense, ¿cuántos de nosotros muchas veces hacemos planes? ¿Cierto? Oh, el año próximo vamos a hacer esto, o voy a construir una casa, le voy a añadir un segundo piso, me voy a comprar mi Mercedes-Benz, lo voy a meter en la cochera grande que tengo, me voy a comprar un yate. Pero fíjense qué es lo que dice Santiago. Hey, ya pusiste a Dios en primer lugar. Ya dijiste en tu corazón, si el Señor quiere, si el Señor me lo permite, primero Dios voy a hacer esto. Pero realmente nosotros, aún siendo cristianos muchas veces, decidimos o tomamos decisiones lejos de Dios. ¿Y cuántas veces decimos, ay Señor, ¿por qué me ha ido mal aquí? Bueno, la pregunta es, ¿estuvo Dios en tus planes? ¿Estuvo Dios en tu decisión? Quiero decirte, hermano, que Santiago es claro, nos dice, no seamos necios. Dice, verso 15, volvemos a repetir. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo esto o aquello. Pero ahora, dice, os jactáis en vuestras soberbias, toda jactanciosa semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántos de nosotros no sabemos hacer lo bueno? Sí sabemos, pero vivimos muchas veces lejos de Dios. Vivimos nosotros lejos de Dios cuando queremos vivir o decidir nuestras vidas independientemente de Dios. La independencia de Dios no es buena. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y luego dice, en San Juan, ¿verdad? Dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y San Pablo decía, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos quieren ser triunfadores? ¿Cuántos quieren vencer al diablo? ¿Cuántos quieren resistir al diablo? Pongámonos de pie y cantemos este canto, dependiendo de Cristo, diciéndole a Cristo que queremos tener un compromiso con Él. Aunque anochece y amaga el turbión, en Él confío, su brazo me guarda, hijo soy de su eterna redención, salvo en Jesús.
tierra, Cristo me sana y me da bendición. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Bajo sus alas placer indecible, me escondo aquí mientras pase mi afán. Protección de mi fiero enemigo, paz y salud me proporcionará. Salvo en Jesús, salvo en Jesús, ¿quién de él podrá apartarme? Bajo sus alas siempre estaré, salvo y seguro por siempre. Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, santificado sea tu nombre en esta hora. Gracias te damos, Señor, porque a través de Jesús tenemos el libertador, el gran yo soy, el que pudo, Señor, arrancarnos de las garras del enemigo y que todavía puede, porque vive para siempre. Pedimos perdón, Señor, porque muchas veces, aún conociéndote, nuestras vidas son bien independientes de ti. Vivimos, Señor, como si no te conociéramos. Y hacemos planes como que si fuéramos a vivir toda la vida, eternamente en esta tierra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a poder hacer planes para la eternidad. Ayúdanos, Señor, a hacer moradas allá en el cielo. Y desde hoy prepararnos para esa eternidad. Pedimos, Señor, que nos acompañes y nos ayudes a vivir siempre dependiendo de ti. Que nuestros planes futuros sean siempre, Señor, sazonados con tu bendición. Te lo pedimos y agradecemos todo en Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Amén. Amigos, les saluda el pastor Eduardo Javier y les agradecemos por tomarse el tiempo de ver nuestros videos de parte del ministerio Faithful Servants of Christ Jesus. Además, les invitamos a que busquen constantemente nuestros videos que estamos poniendo. Y de igual manera, nos gustaría que siempre nos dieran un like, un nos gusta. Y de esa manera, compártanlo de igual modo con sus amigos. También tenemos otro ministerio radial que se llama La Razón de Vivir. Todos los domingos de 9 a 10 de la mañana estamos a través de la 99.5 FM, transmitiendo desde aquí, Lawton, Oklahoma. También nuestra dirección está en el 1702 al suroeste de la avenida Jefferson, aquí en Lawton, Oklahoma. Los miércoles tenemos nuestra reunión a las 7 de la noche, sábados 9:30 en nuestra escuela sabática y a las 11 en punto tenemos nuestro servicio de adoración. Nos gustaría ser parte de ustedes, así que por favor, escríbanos, dejen un comentario, denos un like y nos gustaría saber de ustedes. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.